El alba apenas comenzaba a teñir el cielo de Ciudad de México cuando Ramón Gutiérrez se despertó, como lo había hecho durante los últimos 20 años, al primer timbre del despertador. No necesitaba un segundo aviso, sus manos callosas ya conocían la rutina de apagar la alarma antes de que despertara a María Elena, quien apenas había regresado hace 3 horas de su turno nocturno en la clínica. El espejo del baño le devolvió la imagen de un hombre de 42 años, con el rostro curtido por el sol y pequeñas arrugas alrededor de los ojos, testigos silenciosos de una vida dedicada al trabajo duro. Mientras se lavaba la cara con agua fría para espantar los últimos vestigios de sueño, sus pensamientos vagaban hacia el boleto de lotería que había comprado la noche anterior. La cocina pequeña olía a café recién hecho cuando María Elena apareció en el umbral, envuelta en su bata azul desgastada. A pesar del cansancio evidente en su rostro, sus ojos conservaban ese brillo especial que lo había enamorado hace 15 años. ¿Otra vez comprando lotería, Ramón?, preguntó ella, señalando el boleto que sobresalía de la cartera gastada sobre la mesa. Su voz no era de reproche, sino de preocupación maternal. Esos 50 pesos podrían servir para algo más útil. Ramón sonrió mientras se ajustaba el casco amarillo desgastado, compañero fiel de tantas obras. Algún día nos va a tocar, vieja. Ya verás. Don Sebastián dice que la suerte es como el cemento, hay que prepararlo todos los días hasta que cuaje. Tú y tus dichos de albañil. María Elena meneó la cabeza mientras le servía los frijoles refritos en un plato desportillado. A veces pienso que don Sebastián te ha lavado el cerebro con tanta filosofía de obra. El desayuno transcurrió en ese silencio cómodo que solo construyen los años de matrimonio. Por la ventana de la cocina se colaba el bullicio tempranero del barrio, el claxon del camión de la basura, los gritos del vendedor de tamales, el ladrido de los perros callejeros. Era la sinfonía familiar de su colonia, ese rincón de la ciudad donde los sueños se mezclaban con el polvo de la construcción. Me voy temprano hoy, dijo Ramón, limpiándose la boca con una servilleta de papel. Don Sebastián quiere que supervisemos la colada del segundo piso antes de que apriete el calor. María Elena lo acompañó hasta la puerta, como cada mañana. Era su ritual, ella acomodándole el cuello de la camisa, él besándole la frente antes de partir. Pero esta vez, algo era diferente. Ramón se detuvo un momento más de lo habitual, mirando el rostro cansado de su esposa. ¿Qué tanto me ves?, preguntó ella, sonriendo nerviosamente. Nada, respondió él, aunque su mente gritaba, todo. Solo pienso en lo afortunado que soy. El día transcurrió como tantos otros en la obra, entre el ruido de las mezcladoras, los gritos de los chalanes pidiendo material, y el constante ir y venir de trabajadores cubiertos de polvo y sudor. Ramón supervisaba cada detalle con la precisión que lo caracterizaba, ganada a pulso durante 2 décadas de oficio. Durante el almuerzo, sentado en una viga de acero con su lonchera, sacó el boleto de lotería. Los números le parecieron brillar bajo el sol del mediodía: 07, 13, 24, 35, 41, 48. Los mismos números que jugaba cada semana, cada uno con su propio significado: el día de su boda, el cumpleaños de María Elena, la fecha en que compraron su casita, el número de la casa de sus padres. ¿Otra vez soñando despierto, Ramón? La voz de don Sebastián lo sacó de sus pensamientos. El viejo maestro de obra se sentó a su lado, su cabello blanco resplandeciendo bajo el sol. No son sueños, don Sebas, son planes, respondió Ramón, guardando el boleto. Mi papá decía que el que no planea, planea fracasar. Tu papá era un hombre sabio, asintió don Sebastián. Pero recuerda, los mejores planes son los que hacemos con el corazón limpio. La tarde cayó sobre la ciudad como una manta pesada, y Ramón regresó a casa exhausto pero satisfecho. María Elena ya había salido para su turno en la clínica, dejándole una nota en el refrigerador con su letra pulcra: hay chile verde en el micro. Te amo. Cuídate. Se sentó solo frente al televisor, con el plato de chile verde en las piernas y el boleto de lotería sobre la mesa. El sorteo comenzaría en unos minutos. Como cada semana, hizo su pequeño ritual, se persignó 3 veces, besó la foto de su boda que guardaba en la cartera, y esperó. Los números comenzaron a aparecer uno a uno en la pantalla. El corazón de Ramón latía cada vez más fuerte. Primer número, 07. Coincidencia, pensó.
Segundo número, 13. Sus manos comenzaron a temblar. Tercer número, 24. El plato de chile verde quedó olvidado. Cuarto número, 35. Ya no podía respirar. Quinto número, 41. El mundo se detuvo. Último número, 48. 200 millones de pesos. Todo suyo. El silencio de la casa vacía pareció volverse ensordecedor. Ramón se levantó, caminó hacia la recámara que compartía con María Elena, miró las fotos en la pared, su boda, sus vacaciones en Acapulco cuando apenas podían pagar un hotel de segunda, las navidades con la familia. 20 años de amor y sacrificios mutuos. Pero entonces recordó las constantes peticiones de dinero de los hermanos de María Elena, los préstamos que nunca devolvían, las discusiones por los gastos. Por primera vez en su matrimonio, un pensamiento oscuro cruzó su mente como una nube negra en un día soleado. ¿Y si no le digo nada? El pensamiento lo asustó tanto que se sentó en la orilla de la cama, sosteniendo el boleto ganador como si fuera una bomba a punto de estallar. El ventilador del techo giraba perezosamente, proyectando sombras que bailaban en las paredes, mientras Ramón Gutiérrez, albañil de profesión y hombre honesto por convicción, se enfrentaba a la decisión más importante de su vida. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo imparable, ajena al drama que se desarrollaba en aquella modesta casa de la colonia Bondojito, donde un hombre acababa de descubrir que a veces la suerte puede ser tanto una bendición como una maldición. La mañana siguiente al sorteo, Ramón llegó más temprano que de costumbre a la obra. El rocío aún cubría los montones de grava y las varillas apiladas brillaban con la primera luz del amanecer. Necesitaba hablar con Jorge, su mejor amigo desde la secundaria y el único en quien podía confiar con algo tan delicado como lo que estaba a punto de proponer. La pequeña oficina de la construcción, poco más que un contenedor adaptado con un escritorio y 2 sillas desvencijadas, olía a café rancio y a polvo de cemento. Jorge estaba revisando los planos del día cuando Ramón entró, cerrando la puerta tras de sí con más fuerza de la necesaria. ¿Qué traes, compadre? Traes una cara como si hubieras visto un fantasma, dijo Jorge, levantando la vista de los papeles. En 20 años de amistad, nunca había visto a Ramón tan agitado. Ramón se aseguró de que nadie estuviera cerca de la oficina antes de sacar el boleto de lotería de su cartera. Sus manos temblaban ligeramente mientras lo extendía hacia Jorge. Necesito que veas esto, pero primero necesito que me jures que lo que vamos a hablar no sale de aquí. Jorge tomó el boleto con curiosidad, su expresión transformándose de confusión a asombro mientras comparaba los números con los resultados del sorteo que había guardado en su teléfono. Hijo de tú. ¿Es neto? ¿200 millones? Jorge se pasó la mano por el rostro, intentando procesar la información. ¿Ya le dijiste a María Elena? Debe estar volviéndose loca de felicidad. El silencio de Ramón fue más elocuente que cualquier respuesta. Jorge lo miró fijamente, comenzando a entender. No me digas que... ¿Te has vuelto loco, compadre? ¿Cómo vas a engañar a María Elena? Ramón se dejó caer en una de las sillas, que crujió bajo su peso. No es engañar, es proteger el dinero. Se pasó la mano por el rostro sudoroso, un gesto que Jorge reconocía como señal de nerviosismo en su amigo. Tú has visto cómo es su familia, Jorge. Cada vez que tienen un problema, que si la escuela de los sobrinos, que si la operación del cuñado, que si el negocio que quiere poner su hermano. Pero es tu esposa, Ramón. 15 años de matrimonio. Precisamente por esos 15 años es que necesito hacer esto bien. Ramón se levantó y comenzó a caminar por el reducido espacio. Si su familia se entera de este dinero, no nos van a dejar en paz hasta que no quede nada. Ya los conoces, Jorge. El mes pasado le pidieron prestado a María Elena para el enganche de una camioneta, y ni siquiera han empezado a pagar. Jorge guardó silencio por un momento, observando a su amigo. ¿Y qué vas a hacer? No puedes esconder 200 millones debajo del colchón. Por eso necesito tu ayuda. Tengo un plan. Durante la siguiente hora, Ramón detalló su estrategia. Primero, fingiría que lo habían despedido de la obra. Un momento difícil pero creíble, considerando la situación económica del país.
Usarían los ahorros que tenían en el banco para sobrevivir, mientras secretamente organizaba todo con un abogado para reclamar el premio. Después, diré que conseguí un trabajo en Estados Unidos, en Chicago, donde vive mi primo Miguel. Que necesito irme solo primero, establecerme, y luego mandar por ella. Esto te va a explotar en la cara, Ramón. Jorge meneó la cabeza. La mentira tiene patas cortas, y esta que estás planeando tiene que atravesar todo México y llegar hasta Chicago. Solo necesito tiempo, Jorge. Unos meses para arreglar todo, poner el dinero en orden, tal vez comprar algunas propiedades. Cuando todo esté listo, le diré la verdad. ¿Y si ella se entera antes? ¿Has pensado en eso? María Elena no es tonta, Ramón. La pregunta quedó flotando en el aire mientras el ruido de la obra comenzaba a intensificarse afuera. Los trabajadores llegaban, las mezcladoras arrancaban, la jornada comenzaba. Por eso necesito tu ayuda. Ramón se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Necesito que me cubras. Si María Elena viene a preguntar, tú confirmas la historia del despido. Don Sebastián no tiene que enterarse tampoco, le diremos que conseguí algo mejor y me voy. Jorge se levantó de su silla, caminando hacia la pequeña ventana de la oficina. Afuera, la obra era un hormiguero de actividad. Pensó en María Elena, en las veces que había cenado en casa de ellos, en cómo ella siempre cuidaba de todos, incluso de él cuando se enfermó el año pasado. ¿Y si sale mal? ¿Si pierdes más que el dinero con esto? ¿Qué más puedo perder? Tu matrimonio, pendejo. Jorge se volteó para mirarlo directamente. Tu dignidad. El respeto de la gente que te quiere. ¿Vale la pena arriesgar todo eso? Ramón sacó de su cartera la foto de su boda, desgastada por los años. María Elena sonreía a la cámara, radiante en su vestido blanco sencillo. No voy a perderla. Cuando vea que lo hice por nuestro bien, por proteger nuestro futuro. Las buenas intenciones no justifican las mentiras, compadre. Jorge volvió a sentarse, suspirando profundamente. Pero si estás decidido a hacer esta pendejada, mejor que te ayude a hacerla bien. No vaya a hacer que la riegues más todavía. Durante las siguientes 2 horas, refinaron el plan. Jorge conocía a un abogado discreto que podría ayudar con los trámites. Establecieron una timeline, prepararon las historias que contarían, pensaron en las preguntas que María Elena podría hacer. Mientras el sol subía en el cielo de la Ciudad de México, 2 amigos conspiraban en una oficina polvorienta, uno convencido de que hacía lo correcto, el otro rezando en silencio para que todo este plan no terminara en desastre. Al final de la reunión, Jorge retuvo el brazo de Ramón antes de que saliera. Una última cosa, compadre. Si esto sale mal, si María Elena se entera antes de tiempo, yo no te conocí este día. No voy a mentirle a ella si me pregunta directamente. Ramón asintió, entendiendo el peso de lo que estaba a punto de comenzar. Afuera, la obra continuaba a su ritmo imparable, ajena al drama que se gestaba en aquella pequeña oficina, donde un hombre acababa de dar el primer paso en un camino que cambiaría su vida para siempre. El atardecer se filtraba por las cortinas desgastadas de la sala de los Gutiérrez, pintando de naranja las paredes descascaradas. María Elena estaba sentada en el sofá, sus manos retorciendo nerviosamente un pañuelo mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Frente a ella, Ramón mantenía la cabeza baja, interpretando el papel más difícil de su vida. ¿Despedido? Pero don Sebastián, él siempre te ha apreciado tanto. La voz de María Elena temblaba. No tiene sentido, Ramón. Apenas la semana pasada me dijo que era su mejor maestro de obra. Cada palabra de su esposa era como una puñalada en el corazón de Ramón. El peso del boleto ganador en su cartera parecía quemar a través de la tela de su pantalón. Los tiempos están difíciles, mi amor, respondió, manteniendo la voz baja y derrotada que había ensayado toda la mañana. Llegó un nuevo ingeniero con su propio equipo de trabajo. Don Sebastián no pudo hacer nada. María Elena se levantó del sofá y comenzó a caminar por la pequeña sala, sus pasos resonando sobre el piso de loseta agrietada. Las fotos familiares en las paredes parecían observar la escena con ojos acusadores.
Podría hablar con él, sugirió ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Tal vez si le explico nuestra situación. No. La respuesta de Ramón salió más brusca de lo que pretendía. Suavizó su tono inmediatamente. No, mi amor. No quiero que te humilles. Ya encontraré algo. En ese mismo momento, al otro lado de la ciudad, en una cafetería con luces fluorescentes y olor a desinfectante, Carmen sostenía un sobremanila entre sus manos temblorosas. Frente a ella, la doctora García la miraba con expresión grave. Los resultados son positivos, Carmen. María Elena debe comenzar el tratamiento cuanto antes. Carmen, mejor amiga de María Elena desde la preparatoria, sintió que el mundo se detenía por un momento. Las palabras, carcinoma mamario en etapa temprana, parecían flotar en el aire como sentencias escritas en humo. ¿Qué tan malo es?, preguntó, aunque temía la respuesta. Con tratamiento inmediato, el pronóstico es bueno. Pero no podemos perder tiempo. La doctora García se ajustó las gafas, un gesto que denotaba preocupación. ¿Ya se lo dijo a su esposo? Carmen negó con la cabeza. Está esperando el momento adecuado. Con los problemas económicos que tienen. Su voz se apagó mientras recordaba las llamadas angustiadas de su amiga durante la última semana, quejándose de dolores que trataba de ignorar. El sistema de salud público puede cubrir parte del tratamiento, continuó la doctora, pero necesitarán recursos para los medicamentos complementarios, las terapias, el transporte. El café se había enfriado en las tazas sin tocar, mientras las dos mujeres discutían opciones y posibilidades. Afuera, la ciudad comenzaba a encender sus luces, indiferente a los dramas que se desarrollaban en sus infinitas ventanas iluminadas. De vuelta en casa de los Gutiérrez, María Elena preparaba la cena mecánicamente, sus movimientos lentos y pesados. El ruido del cuchillo contra la tabla de picar marcaba un ritmo triste en la pequeña cocina. Tenemos algunos ahorros, dijo, más para sí misma que para Ramón, que la observaba desde el marco de la puerta. No mucho, pero nos pueden ayudar mientras encuentras algo. Ramón sintió que se ahogaba con el peso de su mentira. Quería gritar la verdad, decirle que no había nada de qué preocuparse, que tenían más dinero del que jamás habían soñado. Pero el recuerdo de la familia de María Elena, como buitres esperando su oportunidad, lo detuvo. Ya verás que todo se arregla, dijo en cambio, acercándose para abrazarla por detrás. Notó que estaba más delgada, o tal vez era su imaginación. Siempre salimos adelante, ¿no? María Elena se recargó en él, permitiéndose un momento de debilidad. Sí, mi amor. Siempre salimos adelante. Su mano izquierda se movió inconscientemente hacia su pecho derecho, donde un pequeño bulto escondía su propio secreto. El teléfono de María Elena vibró sobre la mesa. Era un mensaje de Carmen. ¿Ya hablaste con él? María Elena miró la pantalla por un momento antes de apagarlo sin responder. ¿Cómo podría decirle a Ramón sobre su enfermedad ahora que estaba desempleado? ¿Cómo añadir esa carga a sus hombros cuando ya parecía llevar el peso del mundo encima? La noche cayó sobre la ciudad como una manta pesada. En la habitación, Ramón fingía dormir mientras escuchaba la respiración irregular de su esposa. Sabía que estaba llorando en silencio, como lo había hecho tantas noches cuando creía que él no se daba cuenta. En la oscuridad, marido y mujer guardaban sus secretos como tesoros malditos, cada uno convencido de que protegía al otro, sin saber que las mentiras, como las telarañas, se vuelven más visibles cuando la luz las toca desde el ángulo correcto. El reloj en la mesita de noche marcaba las 3 de la madrugada cuando María Elena finalmente se quedó dormida. Ramón se levantó con cuidado y fue hasta la sala. Sacó el boleto de lotería de su escondite detrás del marco de una foto y lo miró bajo la luz pálida que entraba por la ventana. 200 millones de pesos. La solución a todos sus problemas o el principio del fin de su matrimonio. Todo dependía de cómo jugara sus cartas en las próximas semanas. En algún lugar de la ciudad, un perro aulló a la luna, y el sonido se mezcló con el eco lejano de las sirenas y el rumor constante del tráfico nocturno. La Ciudad de México nunca dormía, como tampoco dormían los secretos que sus habitantes guardaban en la oscuridad de sus habitaciones. La sala de espera de la clínica olía a desinfectante y a café rancio de máquina expendedora.
María Elena miraba fijamente los resultados de sus análisis, sus manos temblando ligeramente mientras sostenían el sobremanila. Las palabras impresas en el papel parecían bailar frente a sus ojos: carcinoma mamario. Cáncer. La palabra que había estado evitando decir en voz alta durante semanas. Carmen, sentada a su lado, le apretaba la mano con fuerza. El reloj de pared marcaba las 10:15 de la mañana, y el constante ir y venir de pacientes y enfermeras creaba un murmullo de fondo que ninguna de las dos mujeres parecía escuchar. «Tienes que decirle a Ramón», susurró Carmen por enésima vez, su voz teñida de preocupación. «No puedes enfrentar esto sola». María Elena dobló cuidadosamente los papeles y los guardó en su bolsa. Sus ojos estaban secos, había llorado tanto en privado que parecía haberse quedado sin lágrimas. «¿Cómo voy a decirle ahora que está sin trabajo?». Su voz sonaba hueca, distante. «Apenas tenemos para comer, Carmen. Los ahorros no nos van a durar ni 3 meses, y el tratamiento». «Precisamente por eso debes saberlo», interrumpió Carmen. «Es tu esposo, tiene derecho a saber. Además, existen opciones, programas de apoyo». El sonido de pisadas apresuradas interrumpió su conversación. La doctora García apareció en el pasillo, su bata blanca ondeando mientras caminaba hacia ellas. A pesar de la hora temprana, las ojeras bajo sus ojos revelaban una noche de guardia agotadora. «María Elena», saludó la doctora, sentándose frente a ellas. «¿Ya revisaste los resultados?». «Sí, doctora». María Elena intentó sonreír, pero solo logró una mueca tensa. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir sobre el tratamiento?». La doctora García frunció el ceño. «María Elena, no hay mucho que decidir. Necesitamos comenzar cuanto antes. Es una etapa temprana, pero el tiempo es crucial». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ramón se encontraba en el piso 15 de un edificio corporativo en Reforma, tan diferente del polvo y el ruido de la construcción a los que estaba acostumbrado. El despacho del abogado Mendoza brillaba con acero y cristal, y el aire acondicionado le erizaba la piel bajo su camisa recién comprada. «El premio puede ser reclamado anónimamente, señor Gutiérrez», explicaba el licenciado Mendoza, un hombre delgado con lentes de diseñador y traje impecable. «Podemos crear una sociedad para administrar el dinero. Es completamente legal y discreto». Ramón se movió incómodo en la silla de cuero. «¿Y mi esposa nunca se enterará?». «No por nosotros». El abogado juntó las manos sobre el escritorio de caoba. «Pero recuerde que los secretos grandes son difíciles de mantener. El dinero cambia a la gente, señor Gutiérrez, y los cambios son difíciles de ocultar». Las palabras del abogado resonaron en la mente de Ramón mientras observaba la ciudad a través del ventanal. México se extendía ante él como un mar de edificios y smog, infinito y amenazador. De vuelta en la clínica, la doctora García continuaba explicando el plan de tratamiento. María Elena asentía mecánicamente, su mente vagando hacia Ramón, hacia las mentiras que tendría que inventar para explicar sus ausencias, hacia el dinero que no tenían. «El seguro social cubrirá la mayor parte», explicaba la doctora, «pero hay medicamentos complementarios que tendrán que conseguir por su cuenta. También necesitarás transporte para las sesiones de quimioterapia, y probablemente tendrás que reducir tus horas de trabajo». Carmen observaba a su amiga palidecer con cada nueva información. Conocía esa mirada, era la misma que tenía María Elena en la preparatoria cuando se enfrentaba a un problema que parecía imposible de resolver. «Yo te puedo prestar», comenzó Carmen, pero María Elena la interrumpió con un gesto brusco. «No, Carmen. Ya has hecho suficiente». Su voz se quebró ligeramente. «Además, es temporal. En cuanto Ramón encuentre trabajo». En el despacho del abogado, Ramón firmaba una serie de documentos con manos temblorosas. Cada firma lo alejaba más de la verdad, pero también lo acercaba a la seguridad financiera que siempre había soñado para su familia. «Una última cosa, señor Gutiérrez», dijo el licenciado Mendoza mientras guardaba los papeles en una carpeta. «¿Está completamente seguro de que quiere proceder así? En mi experiencia, los secretos entre matrimonios rara vez terminan bien». Ramón pensó en María Elena, en sus 15 años juntos, en las luchas compartidas, en los sueños postergados.
No tengo opción, respondió. Su familia, usted no los conoce. Se acabarían el dinero en menos de un año. El abogado asintió sin comentar más. Había visto suficientes casos similares para saber que las buenas intenciones a menudo pavimentaban el camino al desastre. En la clínica, María Elena finalmente se despedía de la doctora García. Carmen la acompañó hasta la parada del autobús, ambas caminando en silencio bajo el sol de mediodía. ¿Quieres que te acompañe a casa?, preguntó Carmen. María Elena negó con la cabeza. Necesito pensar. Necesito encontrar la manera de decirle. Se abrazaron largamente en la parada del autobús, dos amigas unidas por secretos y preocupaciones. Cuando el autobús llegó, María Elena subió sin mirar atrás, perdiéndose entre la multitud de pasajeros. Carmen la vio alejarse, su corazón pesado con el conocimiento de que su amiga enfrentaba una batalla en dos frentes, contra la enfermedad que crecía en su cuerpo y contra el miedo que le impedía compartir su dolor con quien más debería apoyarla. El día continuó su marcha implacable sobre la Ciudad de México, mientras dos personas que se amaban se alejaban cada vez más, cada una convencida de que protegía a la otra, sin saber que las mentiras, como el cáncer, crecen en silencio hasta que es demasiado tarde para detenerlas. El sol de mediodía caía implacable sobre la construcción abandonada donde Ramón solía fingir que iba a buscar trabajo. Los escombros y varillas oxidadas creaban sombras grotescas sobre el suelo polvoriento, y el viento silbaba entre las columnas desnudas como un lamento. Era su escondite, el lugar donde venía a pensar cuando el peso de sus mentiras se volvía insoportable. No escuchó los pasos que se acercaban hasta que una voz familiar rompió el silencio. «Te encontré, muchacho». Don Sebastián emergió de entre las sombras de los pilares, su figura delgada proyectando una sombra alargada sobre el piso de cemento. María Elena me llamó preocupada. Dice que sales todos los días a buscar trabajo, pero que cada vez regresas más callado, más distante. Ramón sintió que el estómago se le revolvía. De todas las personas que podían encontrarlo aquí, don Sebastián era quizás la peor. El viejo maestro de obras lo conocía demasiado bien, había sido su mentor durante 20 años, prácticamente un segundo padre. Don Sebas. La voz se le quebró. La regué. La regué muy feo. El viejo se sentó a su lado en una viga de acero, sacando de su bolsillo un pañuelo desgastado para limpiarse el sudor de la frente. Sus ojos, gastados por décadas de sol y trabajo, escudriñaron el rostro de Ramón con la precisión de quien ha pasado una vida leyendo planos y midiendo niveles. «¿Qué hiciste, hijo?». Y entonces Ramón habló. Las palabras salieron como agua de una presa rota, arrastrando consigo semanas de culpa y miedo. Le contó todo, el premio de la lotería, la mentira del despido, el plan para proteger el dinero de la familia de María Elena, las reuniones con el abogado. Don Sebastián escuchó en silencio, su rostro arrugado tan inmóvil como las piedras que los rodeaban. Solo el ocasional parpadeo y el movimiento de sus manos al jugar con el pañuelo delataban que estaba procesando cada palabra. 200 millones, murmuró finalmente el viejo. Con razón andabas como alma en pena. No sabía qué hacer, don Sebas. Ramón se pasó las manos por el rostro, manchándose de polvo sin darse cuenta. Usted conoce a la familia de María Elena. Si se enteran. Hijo, interrumpió don Sebastián, su voz suave pero firme, el dinero es como el agua. Si lo quieres agarrar con fuerza, se te escapa entre los dedos. Pero si abres las manos y dejas que fluya naturalmente, riega todo a su paso y hace crecer cosas hermosas. Pero los hermanos de María Elena. Los hermanos de María Elena son problema de María Elena, cortó el viejo. ¿Quién eres tú para decidir cómo debe ella manejar su propia familia? Las palabras golpearon a Ramón como un balde de agua fría. En todas las semanas que llevaba planeando y ejecutando su engaño, jamás lo había visto desde esa perspectiva. Además, continuó don Sebastián, ¿has notado algo diferente en tu esposa últimamente? Ramón frunció el ceño. Está preocupada por el dinero, por mi supuesto desempleo. No, muchacho. Más allá de eso. Don Sebastián se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Ramón. La he visto más delgada, más pálida. Carmen viene a verla más seguido de lo normal. Y ayer,
Cuando fui a tu casa a preguntar por ti, la encontré dormida en el sofá a media tarde. María Elena, que nunca se ha permitido un descanso en su vida. El corazón de Ramón comenzó a latir más rápido. Pequeños detalles que había notado pero ignorado comenzaron a alinearse en su mente como piezas de un rompecabezas terrible. Las pastillas que encontré detrás del refrigerador la semana pasada, murmuró, más para sí mismo que para don Sebastián. Pensé que eran vitaminas. No sé qué está pasando con tu esposa, dijo el viejo maestro, poniéndose de pie con esfuerzo. Pero mientras tú estás aquí, escondido entre escombros, planeando cómo proteger un dinero que ni siquiera has tocado, ella está enfrentando algo sola. ¿Es así como honras 15 años de matrimonio? Las palabras de don Sebastián resonaron en el espacio vacío de la construcción abandonada. A lo lejos, el ruido de la ciudad continuaba su ritmo imparable, claxones, sirenas, el rumor constante de millones de vidas entrelazadas en el caos urbano. ¿Qué hago, don Sebas? La voz de Ramón sonaba pequeña, perdida, como la de un niño buscando dirección. Lo que debiste hacer desde el principio. El viejo comenzó a caminar hacia la salida, sus pasos levantando pequeñas nubes de polvo. Hablar con tu esposa. La verdad, como el sol, siempre encuentra una manera de salir. Mejor que la dejes salir en tus términos, antes de que te queme. Ramón se quedó solo en la construcción, las palabras de don Sebastián resonando en su mente. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, proyectando sombras cada vez más largas entre los escombros. En algún lugar de la ciudad, María Elena probablemente estaba en ese momento en su turno en la clínica, guardando sus propios secretos, cargando sus propios miedos. Sacó el boleto de lotería de su cartera, ahora arrugado y gastado de tanto manosearlo. 200 millones de pesos. Una fortuna que debería haberlos hecho felices, pero que hasta ahora solo había servido para construir muros entre ellos, muros tan reales como los de cemento que lo rodeaban. El viento volvió a silbar entre las columnas, llevándose consigo el eco de una decisión que tendría que tomar pronto. Muy pronto. La cocina de los Gutiérrez estaba sumida en la penumbra del atardecer cuando sucedió. María Elena se había agachado para recoger una cuchara caída, y al hacerlo, el frasco de pastillas que guardaba en el bolsillo de su uniforme de enfermera resbaló, rodando hasta detenerse detrás del refrigerador. El sonido del plástico contra el piso de loseta resonó como un disparo en el silencio de la casa. Ramón, que acababa de entrar a la cocina, se adelantó instintivamente para ayudar. Yo lo agarro, mi amor. Sus dedos tantearon en el espacio estrecho hasta dar con el frasco. Al sacarlo, la etiqueta médica captó su atención bajo la luz mortecina que entraba por la ventana. El tiempo pareció detenerse mientras sus ojos recorrían las letras impresas. No eran vitaminas. No eran analgésicos comunes. El nombre del medicamento, largo y complicado, llevaba la inconfundible marca roja de tratamiento oncológico. ¿Qué es esto, María? Su voz sonaba extraña, distante, como si perteneciera a otra persona. María Elena se quedó inmóvil, su rostro pálido como la cal de las paredes. El momento que tanto había temido había llegado de la manera más inesperada, más cruel. Yo iba a decírtelo. Las palabras salieron entrecortadas, ahogadas por el nudo en su garganta. ¿Cáncer? La palabra cayó entre ellos como una piedra en un estanque, creando ondas de silencio que se expandían en la pequeña cocina. ¿Por qué no me dijiste? ¿Y tú? La voz de María Elena adquirió un filo inesperado. ¿Por qué no me dijiste de la lotería? Fue el turno de Ramón de quedarse paralizado. La sangre se le heló en las venas mientras veía a su esposa sacar un papel arrugado de su delantal. Era un recorte de periódico, la noticia del premio mayor con el número ganador claramente visible. Carmen te vio salir del banco con un abogado, continuó María Elena, su voz temblando ligeramente. Al principio no quería creerlo, pero luego recordé el boleto que compraste esa noche, cómo cambiaste después del sorteo, la mentira del despido. Las paredes de la cocina parecían cerrarse sobre ellos. El refrigerador zumbaba suavemente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. En la calle, los niños jugaban fútbol, sus gritos y risas creando un contraste surreal con la tensión que llenaba la casa.
¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó Ramón, dejándose caer pesadamente en una silla. Hace una semana. Pero esperaba. María Elena se interrumpió, limpiándose una lágrima con el dorso de la mano. Esperaba que confiaras en mí lo suficiente para decírmelo tú mismo. ¿Y tú? ¿Desde cuándo sabes lo de él? Ramón no pudo terminar la frase, la palabra se le atoró en la garganta. 2 meses. María Elena se sentó frente a él, el frasco de pastillas entre ellos como un testigo mudo de sus secretos. Al principio pensé que no era nada serio. Luego, cuando me confirmaron el diagnóstico, tú llegaste con la noticia del despido y yo no quise ser una carga más. La ironía de la situación golpeó a Ramón como una bofetada. Todo su elaborado plan para proteger el dinero, todas sus mentiras y engaños, y mientras tanto, su esposa luchaba sola contra algo mucho más importante que cualquier premio de lotería. ¿Qué tan malo es?, preguntó, su voz apenas un susurro. Etapa temprana. Con tratamiento, los doctores dicen que tengo buenas probabilidades. María Elena extendió su mano sobre la mesa, un gesto inconsciente buscando conexión. Pero el tratamiento es caro, Ramón. Por eso no quise decirte cuando pensé que estabas desempleado. Ramón tomó su mano, notando por primera vez lo fría que estaba, lo delgados que se habían vuelto sus dedos. ¿Cómo no lo había notado antes? ¿Cuánto dolor había ignorado mientras estaba ocupado protegiendo un dinero que ahora parecía tan insignificante? Perdóname, dijo, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Yo pensé que estaba protegiendo nuestro futuro. Tu familia, siempre pidiendo dinero, yo no quería. Mi familia no importa, Ramón. María Elena apretó su mano con una fuerza sorprendente. Tú eres mi familia. Nosotros somos lo que importa. ¿De qué sirve todo ese dinero si no podemos confiar el uno en el otro? El sol se había puesto completamente, dejando la cocina en penumbras. Ninguno de los dos se levantó a encender la luz. En la oscuridad, era más fácil dejar que las verdades fluyeran, que las máscaras cayeran. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Ramón, su voz quebrada por el remordimiento. Lo que debimos hacer desde el principio, respondió María Elena, levantándose para encender la luz de la cocina. Enfrentar esto juntos. Sin mentiras, sin secretos. La luz fluorescente parpadeó antes de estabilizarse, iluminando 2 rostros marcados por el cansancio y las lágrimas, pero también por un destello de esperanza. Porque a veces, cuando todo parece perdido, la verdad, por dolorosa que sea, puede ser el primer paso hacia la sanación. La sala de espera del hospital se extendía ante ellos como un largo pasillo de esperanzas y miedos contenidos. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma del café de máquina que Ramón sostenía entre sus manos temblorosas. María Elena, sentada a su lado, apretaba su mano libre mientras esperaban que el doctor los llamara para discutir el plan de tratamiento. Las paredes blancas, demasiado blancas, reflejaban la luz fluorescente con una intensidad casi dolorosa. En las sillas de plástico dispersas por la sala, otras familias esperaban también, cada una sumida en su propio drama personal. Un reloj en la pared marcaba las 9:15 de la mañana, aunque para Ramón el tiempo parecía haberse detenido. El tratamiento debe comenzar inmediatamente, explicaba el doctor Velasco media hora después, mientras desplegaba una serie de estudios sobre su escritorio. El oncólogo, un hombre de mediana edad con canas prematuras y ojos amables detrás de sus gafas, señalaba diferentes áreas en las imágenes. La buena noticia es que lo detectamos en una etapa temprana. Con el tratamiento adecuado, las probabilidades son muy favorables. Ramón escuchaba cada palabra como si estuviera sumergido bajo el agua. Números, porcentajes, términos médicos que no entendía completamente. Solo una frase se repetía en su mente: el tratamiento adecuado. El dinero no es problema, dijo de repente, interrumpiendo la explicación del doctor. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera contenerlas. Tengo algo que confesarte, amor. María Elena apretó su mano con más fuerza, animándolo a continuar. El doctor Velasco, percibiendo la intensidad del momento, se reclinó en su silla, dándoles el espacio que necesitaban. La historia completa salió como un río desbordado.
El boleto de lotería, el miedo a la familia política, la mentira del despido, las reuniones secretas con el abogado. Cada palabra parecía liberar un peso de sus hombros, solo para ser reemplazado por la vergüenza de su engaño. Pensé que estaba protegiendo nuestro futuro, su voz se quebró, pero casi lo destruyó todo. María Elena escuchaba en silencio, sus ojos fijos en las imágenes médicas sobre el escritorio. El doctor Velasco, testigo involuntario de esta confesión, mantenía una expresión neutral, aunque sus ojos revelaban comprensión. El tratamiento completo, continuó el doctor después de un momento, incluirá cirugía, quimioterapia y radioterapia. Necesitaremos hacer algunos estudios adicionales para determinar el protocolo exacto. Lo que sea necesario, respondió Ramón, enderezándose en su silla. ¿Cuándo podemos comenzar? Las siguientes 2 horas se convirtieron en un torbellino de formularios, explicaciones y programación de citas. El doctor Velasco los guió a través del proceso con paciencia, respondiendo cada pregunta, aclarando cada duda. En el pasillo, mientras esperaban que la enfermera trajera el calendario de tratamiento, María Elena finalmente habló sobre la confesión de Ramón. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Su voz era suave, pero firme. No es el dinero, ni siquiera la mentira en sí. Es que no confiaste en mí para manejar la situación con mi familia. Lo sé, respondió Ramón, la culpa pesando en cada palabra. Quise controlar todo, protegerte de todo, y al final, los dos cometimos el mismo error, interrumpió ella. Yo también te oculté mi enfermedad pensando que te protegía. Ambos olvidamos que un matrimonio es una sociedad, no una dictadura. La enfermera regresó con un folder lleno de documentos y un calendario detallado. Fechas, horarios, nombres de medicamentos que tendrían que aprender a pronunciar. La realidad de lo que enfrentaban comenzaba a tomar forma concreta. ¿Qué vamos a hacer con el dinero?, preguntó María Elena mientras revisaban los papeles. Lo que tú decidas, respondió Ramón sin dudar. Es tanto tuyo como mío. Podemos usar lo necesario para el tratamiento, y el resto. El resto puede esperar, completó ella. Primero necesitamos sanar. No solo mi cuerpo, sino también nuestra confianza. En ese momento, Carmen apareció por el pasillo, su rostro iluminándose al verlos juntos. Se detuvo un momento, dudando si acercarse, pero María Elena la llamó con un gesto. Ya lo sabe todo, le dijo a su amiga. Ya no hay más secretos. Carmen los abrazó a ambos, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Ya era hora, par de tercos. El hospital continuaba su rutina alrededor de ellos, médicos pasando con prisa, enfermeras empujando carritos de medicamentos, familias entrando y saliendo con noticias buenas y malas. La vida seguía su curso, indiferente a las pequeñas victorias y derrotas personales que se desarrollaban en sus pasillos. Voy a necesitar que ambos vengan a una sesión de orientación familiar, dijo el doctor Velasco, que había salido de su consultorio para una última palabra. El tratamiento del cáncer no es solo físico. Necesitamos que toda la familia esté preparada para el camino que viene. Ramón y María Elena asintieron, sus manos entrelazadas. El camino que tenían por delante no sería fácil, pero al menos ahora lo recorrerían juntos, sin el peso de los secretos sobre sus hombros. ¿Estás lista para esto?, preguntó Ramón mientras caminaban hacia la salida del hospital. María Elena se detuvo un momento, mirando hacia el cielo de la Ciudad de México, donde el sol luchaba por filtrarse entre la contaminación y las nubes. Estamos listos, corrigió. Ya no más mentiras, ya no más secretos. Lo que venga, lo enfrentamos juntos. Y así, bajo el cielo gris de la ciudad, dos personas que habían estado a punto de perderse en sus propios miedos y mentiras, comenzaron el verdadero camino hacia la sanación, descubriendo que a veces, el precio más alto de nuestros actos no es el que pagamos con dinero, sino con el corazón. Un año había pasado desde aquella tarde en el hospital. El jardín de la nueva casa de los Gutiérrez resplandecía bajo el sol de domingo, las flores recién plantadas añadiendo toques de color al césped verde esmeralda. María Elena, con su cabello nuevamente largo y brillante, regaba las plantas mientras tarareaba una canción. Su piel, aunque todavía pálida, había recuperado ese brillo especial que siempre la caracterizó. Desde la terraza,
Ramón la observaba mientras preparaba la parrilla para la comida familiar. La casa, modesta pero hermosa, era muy diferente a la mansión que podrían haberse permitido. Una decisión consciente que tomaron juntos, parte de las muchas lecciones aprendidas durante el año más difícil de sus vidas. ¿En qué piensas?, preguntó María Elena, acercándose con una maceta de gardenias en las manos. El aroma dulce de las flores se mezclaba con el humo de la parrilla. En todo y en nada, respondió Ramón, abrazándola por detrás. En lo diferente que es nuestra vida ahora, en lo cerca que estuvimos de perderlo todo. El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Don Sebastián apareció en la entrada del jardín, su figura delgada enmarcada por el portal de bugambilias. A pesar de que ya se había jubilado oficialmente de la construcción, seguía vistiendo su característica camisa de trabajo y jeans gastados. Don Sebas. María Elena corrió a abrazarlo. Llegó temprano. La puntualidad es el respeto del tiempo ajeno, hija, respondió el viejo maestro, entregándole un ramo de flores. Además, quería ver cómo van esas gardenias que te regalé el mes pasado. Poco después llegaron Jorge y su familia, seguidos por Carmen y su esposo. La terraza se llenó gradualmente de risas y conversaciones, el aroma de la carne asada flotando en el aire mientras los niños jugaban en el jardín. ¿Te arrepientes?, preguntó María Elena a Ramón mientras servían las bebidas. Su mirada recorría el entorno, la casa que habían elegido. Era hermosa pero modesta, muy diferente a lo que podrían haber comprado con todo el dinero del premio. ¿De donar la mitad del premio para el nuevo pabellón de oncología? Jamás. Ramón dejó la jarra de limonada sobre la mesa. El dinero no vale nada sin ti, mi amor. Además, mira todo lo que tenemos. Y era cierto. La otra mitad del premio, administrada con sensatez, les había permitido comprar esta casa, establecer un pequeño negocio de materiales de construcción que Ramón manejaba con Jorge, y crear un fondo para emergencias médicas. Pero más importante que las posesiones materiales era la lección que habían aprendido. Carmen se acercó con un pastel en las manos. ¿Quién diría que estaríamos todos aquí un año después? Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Cuando pienso en aquellos días en el hospital. No pienses en eso, interrumpió María Elena, abrazando a su amiga. Hoy es día de celebrar. Don Sebastián, que había estado observando la escena desde su silla, levantó su vaso. Por los nuevos comienzos, brindó, su voz cascada por los años pero firme en su emoción. Y por las segundas oportunidades, añadió Jorge, quien había sido testigo de toda la transformación de su amigo. Mientras la tarde avanzaba, la conversación fluyó naturalmente hacia los planes futuros. La familia de María Elena había aceptado, no sin cierta resistencia inicial, los nuevos límites que ella había establecido. Las llamadas pidiendo dinero habían cesado gradualmente, reemplazadas por visitas ocasionales que ahora se centraban más en compartir que en pedir. ¿Sabes qué fue lo que realmente ganamos ese día? María Elena sonrió, sentándose junto a Ramón en el pequeño columpio del jardín. Los últimos rayos del sol teñían el cielo de naranja y rosa. ¿Qué? La verdad. Y con ella, una segunda oportunidad. Se acurrucó contra su hombro. No solo para vivir, sino para vivir honestamente. En ese momento, don Sebastián se acercó cojeando ligeramente. Ramón, hijo, ¿recuerdas lo que te dije aquel día en la construcción abandonada? Sobre el agua y las manos. El dinero es como el agua, recitó Ramón, sonriendo. Si lo quieres agarrar con fuerza, se te escapa entre los dedos. Pero si abres las manos y dejas que fluya naturalmente, riega todo a su paso y hace crecer cosas hermosas. Mírate ahora, el viejo maestro gesticuló hacia el jardín lleno de vida, hacia los amigos y familia reunidos, hacia María Elena sonriente y saludable. Parece que por fin aprendiste a abrir las manos. La noche comenzó a caer sobre la Ciudad de México, las primeras estrellas asomando tímidamente en el cielo urbano. Los niños jugaban con luciérnagas en el jardín, sus risas mezclándose con la música suave que salía de la casa. Carmen y su esposo bailaban lentamente en la terraza, mientras Jorge y don Sebastián discutían los planes de expansión del negocio de materiales. ¿Sabes algo?, dijo Ramón, observando la escena.
Cuando compré ese boleto de lotería, pensé que el premio nos daría la felicidad. Ahora entiendo que la felicidad estaba aquí todo el tiempo, solo que no sabíamos verla. María Elena asintió, su mano encontrando la de su esposo en la oscuridad creciente. El año había dejado sus marcas, algunas cicatrices visibles, otras ocultas en el corazón. Pero también les había enseñado que el verdadero valor de la vida no se mide en pesos y centavos, sino en la verdad que compartimos con aquellos que amamos. La Ciudad de México continuaba su ritmo imparable más allá de los muros del jardín, millones de historias desarrollándose simultáneamente, cada una con sus propios secretos y revelaciones. Pero en este pequeño rincón del universo, una familia había aprendido que a veces el premio más grande no es el que viene impreso en un boleto de lotería, sino el que se construye día a día, con honestidad, amor y la voluntad de comenzar de nuevo.